de la Bolsa de Comercio. Hola Gonzalo, soy Daniel Ciampicini, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches Daniel y el resto del equipo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Estaba leyendo la canasta del INDEC que mide Sí. en el Gran Buenos Aires y en el conurbano y en la capital. Uno en diciembre de 2017 podía comprar con, diríamos, 340 pesos aproximadamente 11 productos. Sí. Si hablamos de 1 kilo de asado, una docena de huevos, 1 kilo de azúcar, 1 litro de leche, 1 kilo de pollo, lavandina, 1 kilo de papa, 1 kilo de pan, 1 kilo de harina, 1 kilo de arroz blanco y 500 gramos de fideos. Todo eso daba en diciembre de 2017 340 pesos. Hoy con 332 pesos se pueden comprar solo 7 de esos artículos. Sí, sí, correcto. Es correcto. Bueno, ustedes lo han medido también, incluso para Bahía Blanca la inflación dio más alto según el índice del CREVA. Nosotros lo que dio fue, mira, 3.7, que es lo que vos dijiste, que acaba de anunciar hace un par de horas el INDEC. Sí. Nosotros lo que nos dio fue en 3.6, Claro. así que prácticamente mismo nivel. Sí. Vos mencionaste el acumulado 16, en Bahía Blanca nos dio 15,3. Claro. Es decir, vamos de la línea y cuando uno ve el interanual que compara julio del año pasado versus junio de este año, al INDEC le dio 29,5 y nosotros medimos un 27,5, si es 2 puntos menos, Sí. pero está vinculado porque nuestro índice el año pasado dio un poquito más de 23 y al INDEC le había dado más del 24, casi 25, así que pero esa distancia se mantiene, pero evidentemente la inflación no para, que es lo que vos estás diciendo. Claro. Y estaba leyendo que, por ejemplo, la harina en el primer semestre del año aumentó un 90%. Sí, no es lo único, digamos, y todos sus derivados. No, claro, pero 90% es impresionante, pero ¿no? es impresionante porque ahí tenés cuestiones de, digamos, de corrimientos del tipo de cambio, también Claro. tenés de los aumentos tarifarios que, como hemos hablado en otras oportunidades, impactan en el gas y eso impacta en la elaboración de los productos. Entonces, digamos, por varias vías llega a un producto tan necesario, tan básico como es la harina y que después tiene tantos derivados. Claro. Y lo que más aumenta, lo que más viene aumentando, o uno de los eslabones, ítems que viene aumentando es el tema alimentos, ¿no? Y alimentos en general. sí, alimentos sí, y se revirtió esa tendencia que, en principio, como le dice el gobierno y como también empezamos a medirlo nosotros, el IPC núcleo, el índice de precios núcleo, es lo que hasta el año pasado, fin del año pasado, venía con una tendencia decreciente porque vislumbrábamos que quien impactaba mucho la inflación eran las tarifas. Ajá. Pero a partir de este año se revirtió, las tarifas siguieron impactando, por supuesto, pero estos corrimientos tan fuertes de más del 50% en el tipo de cambio, Claro. evidentemente se trasladaron. Vos fíjate que desde principio de mayo hasta mediados de junio hubo un 40% de devaluación e indudablemente se trasladaron los precios, no necesariamente la totalidad de esa devaluación. Menos mal, ¿no? Menos mal, por supuesto, y no sabemos si va a seguir trasladándose y si lo va a permitir el consumidor, porque si el consumidor va a llegar un momento que va a tener que sustituir productos de primera, segunda líneas, terceras líneas, o hasta directamente dejar de consumirlos. Claro. Si eso ocurre, sí. entonces no va a haber un traslado, pero igualmente el traslado ya ha sido muy fuerte. Ahora, entonces, factores determinantes en la incidencia de la suba de la inflación, podemos hablar, en principio, la corrida cambiaria, la devaluación, básicamente, y tarifas. Y tarifas. Vos fíjate que nosotros, digamos, si uno mide dentro del INDEC lo que es IPC núcleo estacional, que estacional esos bienes que nosotros consumimos en función de la estacionalidad. Sí. Hay productos que, digamos, la manzana la consume en una época del año, el tomate en otra época del año, y así sucesivamente, y lo que son las tarifas o los regulados, en el INDEC el acumulado es un 18.8, es decir, versus un 10 estacional, es decir, el regulado es el que ha venido comandando en los últimos 2 años el aumento de la inflación. Y en este último mes y medio frenó un poco, pero fíjate que en este mes ya la nafta aumentó 2 veces. Claro. Y ya se está hablando que el mes próximo va a haber aumentos también en prepagas. Sí. Y es decir, posiblemente en lo que es núcleo, que es el resto de la canasta, que en general son el 60% de los bienes, en los próximos meses se ve alguna desaceleración, pero sí el índice va a seguir alto porque va a haber aumentos en las tarifas. Cuando vos hablas de inflación núcleo concretamente, para que la audiencia interprete, ¿qué decís? ¿A qué te referís? Fíjate, se divide en inflación núcleo
estacional y regulado. Lo que es estacional son los alimentos, básicamente, que tienen alguna vigencia en algún momento del año. Como yo te decía, que pueden ser algunas verduras o algunas frutas que se comen en algún momento del año y en otros momentos no. Entonces, en esos momentos que uno se alimenta o los consume, tiene un aumento en sus precios, y cuando deja de consumirse, baja. Bien. Después, lo que es regulado en general son todas las tarifas, reguladas justamente por el Estado. Bien. Combustible, transporte, tarifas de gas, de agua, de luz, prepagas, son todas las que son, digamos, reguladas por el Estado, y que alguno podría decir que fue una inflación inducida por el Estado porque liberaba los precios de las tarifas. Claro. Y el resto de la canasta, que la canasta, por ejemplo, en el CREVA tenemos alrededor de 400 variedades, y el resto, estoy hablando de un 60% del resto de los alimentos y bebidas, son los que se llama IPC núcleo, que es el que nos importa, que es el que uno le presta atención porque es el que convive permanentemente con nosotros. Y ese es el que viene aumentando. Y ese justamente es el que viene aumentando. Vos fíjate que el INDEC el mes pasado aumentó un 4.1 por encima de su IPC, digamos, general, y a nosotros nos aumentó un 3.8 por encima también de nuestro índice, que fue 3.6. Claro. Eso es lo que tenemos que observar y prestar atención a ver cómo va a evolucionar los próximos meses. Sí. Y si se mantiene esta tendencia, ¿el año con qué inflación podría cerrar, Gonzalo? Y vos fíjate que nosotros hoy nos da un 27,5 y al INDEC un 29,5, ese es un 30. Hace 10 días yo hablaba del 30% de inflación y 30 pesos el dólar. Y el dólar a futuro, que sería, digamos, a diciembre de este año, ya está calculándose en 32, arriba de 32. Sí. Y la inflación va a ir de la mano. Sí, vamos a estar superando posiblemente los 30, los 2.30, digamos. Es decir, el dólar en 32 y la inflación por encima del 30. Puede ser una posibilidad porque así lo marca la tendencia. Digamos, hace unos días atrás, una semana atrás, el dólar futuro estaba casi cercano a 33 o un poquito 33. Ahora se calmó. Hemos visto que en estos días esa volatilidad se calmó un poco, que hoy las LEVAX para el Banco Central fue un éxito porque logró recolocar casi el 70%, 400.000 millones, bajó la tasa, que es lo que tiene que ocurrir, y tiene que traer calma. Si esa calma perdura, digamos, debiera ir descomprimiéndose. Pero, de todas maneras, vos decís bajó la tasa, pero pagó 46,5% por las LEVAC, pero ¿no? Llegamos a tener estaban 60. en el 60, ¿no? Claro. Llegó a tener 60, obviamente. No, es todo un disparate, a eso me refiero, ¿no? No, por supuesto, estamos en niveles todavía muy altos. Porque por ahí, digamos, algunos medios dicen bajó una baja significativa del dólar y bajó 25 centavos. Claro. Y eso no es significativo. No, está claro. Falta bastante para que sea significativo. Gonzalo, como siempre, muy gentil, muy amable, fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes, adiós. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, el Centro Regional de Estudios Económicos que depende